Buenos días, amigos de Casa de Oración. Estoy tan emocionada de que estés aquí con nosotros. Prepárate, porque muy pronto vamos a alabar al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y si todavía no lo tienes, ve y búscala, sí, tu tacita de café, porque todo lo que necesitas es una taza de café y un corazón lleno de Jesús. Pero antes de esto, estos son los anuncios matutinos. Good morning, House of Prayer friends. I'm so excited that you're here with us. Get ready, because very soon we're going to lift up high the King of Kings and the Lord of Lords. So if you haven't yet, go get a cup of joe, because all you need is a cup of coffee and a heart full of Jesus. But before we begin, here are the morning announcements. Nosotros, en Casa de Oración, creemos en el poder de la oración. Todos los domingos a las 7 vía Zoom se reúnen nuestros guerreros de oración. Estaremos orando por tus necesidades y nos encantaría que te unas con nosotros en este clamor a Dios. Here at House of Prayer Church, we believe in the power of prayer. Every Sunday at 7 via Zoom, our prayer warriors gather. We will be praying for all your needs. We would love for you to join us on this prayer gathering. Nuestros jóvenes te invitan a participar en sus estudios de discipulados todos los miércoles a las 7:30 vía Zoom. Our youth invite you to participate in their discipleship studies every Wednesday at 7:30 via Zoom. ¿Sabías que el arma más poderosa para derrotar el estrés es la palabra de Dios? Únete a nuestra clase, Los Evangelios, todos los miércoles vía Zoom a las 8 de la noche. Did you know that the greatest weapon against stress is the Word of God? Join our class, The Gospels, every Wednesday via Zoom at 8 p.m. Si estás interesado en formar parte de alguno de nuestros eventos, puedes contactarnos a través de nuestros medios sociales y uno de nuestros líderes se comunicará contigo. Esperamos conocerte muy pronto y Dios te bendiga. If you're interested in being part of any of our events, contact us through social media and one of our leaders will contact you. We hope to meet you soon and God bless you. Bienvenidos a Casa de Oración. Welcome to House of Prayer Church. Recibe un caluroso abrazo de nuestra iglesia. Please receive a warm greeting on our behalf. Estamos bien contentos de que estés aquí con nosotros. We are so happy that you're here today. En estos momentos, acompáñanos a alabar a Dios. Please join us in worship. Vamos a estar cantando, levantando nuestras manos We will be singing and lifting our hands al único que se la merece, to the only one that is worthy, al Rey de Reyes to the King of Kings, y Señor de Señores. Lord of Lords.
Jesús. our Jesus. Sobre la tempestad, Él es fiel. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él es rey. Thank you so much for being here with us today. To do the offering online, use the app Venmo and type up La Iglesia Casa de Oración. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Para hacer la ofrenda en el internet, usa la aplicación Venmo y escribe Iglesia-Casa de Oración. Ahora disfruta el resto del servicio. Enjoy the rest of the service. He's coming on the clouds. Kings and kingdoms will bow down.
rodillas doblarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chain. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Come on, hallelujah. Every knee will bow and confess that He is God, that He is Lord. Toda rodilla doblará y toda lengua confesará que Él es solamente Él es Dios. Con mucho gozo les queremos anunciar que el domingo agosto 2 a las 10 a.m. volvemos a reabrir nuestras puertas y con muchas ansias esperamos verte. Pensamos el miedo, Cristo nos ha hecho libres. Acuerda de traer contigo tu mascarilla y esperamos verte pronto. Dios te bendiga. With much joy, we want to let you know that Sunday, August 2nd at 10 a.m., we reopen our church doors once again and look forward to seeing you. Let's overcome fear because Christ has set us free. Remember to bring your face mask. Hope to see you soon and God bless you. A mí me encanta escuchar la palabra de Dios cantada. I love to listen to God's word through melody. Y gracias a la tecnología And thanks to technology, podemos tener todo esto. we are able to have all of this. Y hablando de la tecnología, And speaking about technology, nos gustaría conectarnos contigo. we would love to get connected with you. Nos gustaría orar por tu necesidad. We would love to pray for your need. Nos gustaría orar por tu familia. We would love to pray for your family. En la parte de abajo At the bottom of the screen, vas a ver información que nos va a ayudar a conectarnos. you will find information that would allow us to connect with you. Estamos aquí. We are here. Queremos orar por ti. We want to pray for you. Te esperamos. We are waiting. Ahora vamos a abrir nuestra mente. Now let's open our minds. Vamos a abrir nuestro corazón Let's open our hearts para escuchar palabra de Dios. to listen to God's word. Una palabra retante, A very challenging word, llena de consuelo, filled with comfort mucho amor. and love. Good morning today. We want to welcome you to this program one more time. Mi nombre es Raúl Elizalde, soy pastor de la iglesia Casa de Oración y me acompaña Itamar Elizalde, quien es nuestra hija mayor. My name is Raúl Elizalde, pastor of House of Prayer Church in Worcester, Massachusetts, and with me is Itamar Elizalde, our oldest daughter. En este día queremos darle nuestros más cariñosos saludos a todos nuestros hermanos de la iglesia que nos están viendo todos los domingos y también a aquellos que están en otros lugares. This morning, we'd like to give a warmest greeting to the members of the church who watch us every week over this broadcast, as well as those that are not a part of the church that are watching us from different places. Pórtate bien o te llevará el hombre del saco. Estas palabras fueron usadas por muchos padres de niños para infundir miedo a los hijos. You better behave, or else the boogeyman is going to come and get you. These words were repeated by many parents to instill fear in their children. No solo que no es bueno infundir miedo a nuestros niños, porque es el método incorrecto, Not only is it not good to instill fear into our children because it's the incorrect method, pero cuando el niño se da cuenta que no existe tal hombre del saco, muchas veces le pierde el respeto a los padres.
But oftentimes, when children realize that the boogeyman is not in fact real, they lose respect for their parents. El pasado domingo comenzamos el tema sobre el temor de Dios. Last Sunday, we began the topic on the fear of the Lord. Y una de las cosas que estuvimos diciendo es que el temor de Dios no es miedo. And one of the things that we were talking about is that the fear of the Lord is not being afraid. Entiendo que la falta de palabras muchas veces en nuestro idioma no llena los requisitos o por lo menos no nos da el significado mejor. I understand that there is a lack when it comes to our language and sometimes we struggle with understanding things because we don't always have the best vocabulary. Pero la Biblia establece que el temor de Dios y el miedo no es lo mismo. But the Bible establishes that the fear of the Lord and being afraid is not the same. Por ejemplo, la Biblia nos enseña en 1 de Juan 4 que el perfecto amor echa fuera el temor. For example, the Bible teaches us in 1 John 4 that perfect love casts out all fear. Y aquí el temor que habla se refiere al miedo o al pánico que a veces nos da. And here, the fear that it's talking about is the being afraid or the panic that sometimes overwhelms us. El temor de Dios es el respeto o el deseo de agradar a Dios. The fear of the Lord is the respect or the desire to please God. Es vivir con la convicción de que le damos cuenta a Dios por lo que hablamos o por lo que hacemos. It's to live under the conviction that we want to please the Lord in what we do and what we say. Y ese temor también nos enseña a respetar a los demás. And that fear also teaches us to respect others. El pasado domingo, si usted se acuerda o si no estuvo, estuvimos hablando sobre David, el autor de la mayoría de los salmos. Last Sunday, if you don't remember, or maybe you didn't hear the message, we were talking about David, the author of many of the Psalms, Quien fue escogido para ser el rey de Israel. who was chosen as king of Israel. Pero antes de David subir al reinado, se encontró que el rey que estaba actual, que era el rey Saúl, le había tenido mucha envidia y se había propuesto matarlo. But before he could take over the kingdom, he realized that the current king, King Saul, was actually jealous of him, and his jealousy provoked him to want to kill him. Y una de las cosas que estuvimos diciendo fue que el rey Saúl tomó a 3,000 hombres y se fue por el desierto persiguiendo a David para darle muerte. And one of the things that we read about was that King Saul took 3,000 men to chase David through the desert to get him. Una de las cosas que enseña en 1 de Samuel 24, que fue el capítulo al que hicimos referencia, fue que el rey Saúl entró a una cueva y no se dio cuenta que David estaba allí con sus hombres. One of the things we realized in 1 Samuel chapter 24, which was the chapter that we were centered on, was that King Saul at one point entered a cave, not realizing that David and his men were in there. Y sin que el rey Saúl se diera cuenta, David, dice la Biblia, que fue secretamente y le cortó el borde de su manto. Without King Saul realizing it, David was able to get as close enough to cut a piece of his cloak. Ahora, muchos quizás se acuerden de que en aquel momento David pudo haber matado al rey Saúl, sin embargo no lo hizo por causa del temor de Dios en su corazón. Many of you may remember that King David had the perfect opportunity to kill King Saul, but he didn't do it because of the fear of the Lord in his own heart. Así que más adelante dice la Biblia que David en un momento dado se le reveló al rey Saúl que tuvo la oportunidad de matarlo y sin embargo no lo hizo. Later on, we see that David tells King Saul that he had the opportunity to kill him, but didn't do so. David perdonó la vida del rey Saúl, no porque el rey Saúl lo merecía, sino por causa del temor de Dios.
David forgave the life of King Saul, not because Saul deserved it, but because of the fear of the Lord. La Biblia habla en diferentes ocasiones sobre lo que es el temor de Dios. The Bible speaks on different occasions about what the fear of the Lord is. Por ejemplo, en el Salmo 2 dice, servid a Jehová con temor. For example, Psalm 2 tells us to serve the Lord with fear. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre, dice el Salmo 19. The fear of the Lord is clean and it remains forever, Psalm 19 tells us. En Proverbios 8 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbs 8 tells us that the fear of the Lord is to abhor or hate what is evil. Y en el mismo capítulo 14 de ese libro de Proverbios nos dice que en el temor de Jehová está la firme confianza. And Proverbs 14 tells us that the fear of the Lord is where we have our firm confidence or our firm hope. Y luego nos dice el mismo versículo, la esperanza para sus hijos, el temor de Jehová es manantial de vida que aparta de los lazos de la muerte. And in the same verse, it continues to say that the hope of the children of God, that it is a fountain of living water. En el capítulo 15 de ese libro de Proverbios, también nos dice que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Proverbs 15 also tells us that the fear of the Lord is the teaching of wisdom. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, en un momento dado, el apóstol se dirigió a los matrimonios en Efesios capítulo 5 y les dijo, someteos unos a otros en el temor de Dios. And if we go to the New Testament, the Apostle Paul tells married couples to submit to one another out of fear of the Lord. Ahora, el versículo que la Biblia habla que ha sido tan mal usado por tantas personas es el de Filipenses 2:12. Oh, a verse that has been taken, that is misused over and over again in the scriptures is Philippians 2:12. El que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. That tells us to work out your salvation with fear and trembling. Este texto se ha usado para infundir miedo sobre la pérdida de la salvación. This verse has been used to instill fear over the loss of your salvation. La salvación no se pierde, es un regalo de Dios para todo aquel que se rinde a Cristo. Salvation cannot be lost. It is a gift from God to all those who surrender their lives to Christ. Costó la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios. It cost Jesus his very life, this very Son of God. David, dice la Biblia, que tuvo, como dice la frase, un cambio de corazón. David, as the phrase says, had a change of heart. Ahora, hoy día nosotros estamos viviendo, somos testigos de una sociedad que vive sin el temor de Dios. Today, we are living within a society that has lost the fear of the Lord. Parece como si cada generación que pasa hubiese menos y menos temor de Dios. It's as if every passing generation has less and less fear of the Lord. Los políticos aprobando leyes que están en contra de la palabra de Dios. Politicians approve laws that are against the Word of God. Y en muchos casos nosotros aprobamos a estas personas dándoles el voto simplemente porque es de mi partido. And oftentimes we approve of these people by giving them our vote simply because they are a part of my particular political party. O porque el otro candidato simplemente no me simpatiza. Or simply because the other candidate, I just don't like them. El respeto a la vida de los demás muestra el temor de Dios, como hemos visto. Respect for other people's lives is a demonstration of the fear of the Lord, as we've seen. Y lo hemos visto en diferentes historias que acabamos de mencionar. We've mentioned it in different stories as we've just mentioned. Por ejemplo, yo supe el caso de un joven que mató a un policía porque lo cogió robando y lo que se robó fueron $3. For example, we know of a young man who killed a police officer because the officer caught him stealing, even though all he stole was $3.
Imagínate, la vida de una persona, $3. Imagine the life of a person worth $3. Y pudiéramos contar de las miles de vidas de niños y niñas inocentes que pierden sus vidas en el vientre de la madre porque son inconvenientes para los padres. And we could talk about the millions of boys and girls that have lost their lives in the womb because they have been an inconvenience for the moms and the dads. El temor de Dios tiene gran recompensa. The fear of the Lord has great reward. Ahora, hay una pregunta que nos podemos hacer. ¿Nace el temor de Dios en el corazón o se puede aprender? Now, a question that we should ask ourselves is the fear of the Lord, can the fear of the Lord be born in our hearts, or does it need to be learned? Es interesante porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel usaba dos formas para hablar sobre el temor de Dios o para infundir el temor de Dios en las diferentes generaciones. It's interesting because in the Old Testament, the people of God used two ways to instill the fear of the Lord among the generations. Una de las cosas que hacía el pueblo de Israel era que leía la ley en diferentes momentos. Se mantenía leyendo la ley. One of the things they did was that they continually read the scriptures at different moments, but they kept themselves reading God's word. Otra de las cosas que hacía, lo segundo, era que contaban los testimonios de las maravillas de Dios. And the other thing they did was that they continually testified of the wonders of the Lord. Era como si le estuvieran diciendo, no nos podemos olvidar de las cosas que Dios hace y continúa haciendo. It's as if they were telling themselves, we can't forget the things that God has done and continues to do. Ahora, la respuesta para la pregunta que hicimos, si el temor de Dios se aprende o se nace con él, Now, the answer to the question that we asked, whether or not the fear of the Lord is born or if it's learned, y la respuesta es sí. the answer is yes. Es Dios quien pone el temor en nuestro corazón, pero también el temor de Dios puede ser reforzado y en gran medida aprendido. God is the one who instills the fear of the Lord in our hearts, but it can also be reinforced and, to a degree, even learned. En el Salmo 34 y el verso 11, el salmista le dijo las siguientes palabras al pueblo. Psalm 34:11, the psalmist told the people of God the following. Y es una frase muy linda, muy positiva, cuando les dijo, venid hijos, oídme el temor de Jehová, os enseñaré. And it was a beautiful, touching passage where it says, come, my children, come and hear from the fear of the Lord, I will teach you. Tú y yo podemos conocer el temor de Dios cuando pasamos tiempo en su palabra y cuando en oración meditamos en ella. You and I can learn the fear of the Lord as we read God's word and in prayer meditate upon his word. Cuando nos congregamos unos con otros y nos exhortamos los unos a los otros, como dice su palabra, al temor de Dios, a las buenas obras. When we come together and we encourage one another and we exhort one another, as the scriptures say, in the fear of the Lord and to good works. Ahora, esto que voy a decir es también muy importante, no solamente para nosotros, sino para la próxima generación que se levanta. Now, what I'm about to say is important, not just for us, but also for the next generation that's rising up. Nuestros hijos necesitan el temor de Dios en sus corazones. Our children need the fear of the Lord in their hearts. Y aunque nosotros no podemos crear el temor de Dios en ellos, sí podemos, como dice la Biblia, instruir al niño en su carrera. And although we can't instill necessarily the fear of the Lord, we can instruct them in their path. No hay mejor herencia que podamos dejar a nuestros hijos que el temor de Dios. There is no better inheritance that we can give our children than the fear of the Lord. Ahora, es interesante
no existe un termómetro físico para poder medir el temor de Dios en nosotros. Now it's interesting, there is no physical thermometer that allows us to gauge the fear of the Lord in us. Sin embargo, podemos verlo en nuestras reacciones cuando nos encontramos en diferentes situaciones. And yet we can gauge it as we measure our reactions to different situations. Si cuando yo encuentro una situación, lo primero que pienso es en mentir, ahí puedo ver la falta de temor en mí. If I come upon a situation and my first reaction is to lie, I can gauge the fear of the Lord in myself. Si cuando alguien me hace algo, lo primero que me viene a la mente es vengarme, puedo ver también la falta de temor en mí. If somebody does something to me and my first reaction is to take vengeance, I can see that there is a lack of fear of the Lord in me. La Biblia dice, bendecid y no maldigáis, dijo Jesús. The Bible says, bless and do not curse, Jesus said. Si nos da trabajo perdonar cuando nos hieren, falta temor de Dios en nuestro corazón. If it's troublesome for us to forgive and instead of hurt, there is a lack of fear of the Lord in us. Cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, fluye el perdón y la gracia de Dios, aunque la otra persona no se lo merezca. When there is an overflow of the fear of the Lord in us, we are capable and empowered to forgive others even when the other person doesn't deserve it. Al fin y al cabo, nosotros no merecíamos ser amados, mucho menos ser perdonados y salvados por Dios. At the end of the day, we didn't deserve to be loved, much less did we deserve to be forgiven and restored by God's forgiveness. En el capítulo 26 de Primera de Samuel encontramos una situación parecida al capítulo 24. 1 Samuel chapter 26, we find a very similar situation to the situation in 1 Samuel 24. A pesar de que el rey Saúl, cuando vemos en el capítulo 24, vio el testimonio de cómo David pudo perdonarle la vida, sin embargo, tiempo después, continuó persiguiendo a David. In spite of the fact that in chapter 24, King Saul was able to see the testimony of David, who, being capable of killing him, didn't do so and forgave him. In spite of all of that, we see in chapter 26, King Saul continued to persecute David. Por eso, como dije, vemos una situación parecida. David encontró el campamento donde se encontraba el rey Saúl. That's why we see a very similar situation. David found the camp where King Saul and his men were. Y la Biblia dice que Saúl todavía estaba persiguiendo a David. The Bible says that King Saul was still going after David. Pero allí, mientras estaba en el campamento, el rey Saúl se quedó dormido y mientras dormía, David fue y sin que se diera cuenta el rey, tuvo la oportunidad de matarlo y nuevamente no lo hizo por el temor de Dios. And while he was at the camp, King Saul fell asleep, and David once again had the opportunity to kill him, but didn't do so once again out of fear of the Lord. Para aquel o aquella que no conoce a Jesús, actuar con el temor de Dios en este mundo es ridículo. For those who don't know Jesus, living out of fear of the Lord is ridiculous. Pero para aquel o aquella que le ha conocido, que le sirve, actuar en el temor de Dios es algo normal. But for those who do know him, who have experienced the Lord, living out of the fear of the Lord is normal. Por eso en este día yo te invito a conocer a Jesús, a abrir tu corazón a Él y a pedir que perdone tus pecados y aceptar el regalo de Dios que se llama Cristo. And that is why today I invite you to come and know Jesus, to accept his forgiveness for your sins and to accept the gift of God. Ahora, si tú le has conocido, yo quiero que tú le pidas que Él llene tu corazón de su temor, a amarlo, a agradarle y a vivir para Él.
Now, if you do know him, I invite you to ask the Lord to fill you with the fear of the Lord so that you may love him, please him, and serve him. Enséñale a tus hijos el temor de Dios, Teach your children the fear of the Lord. a tus sobrinos, a tus nietos, enséñale el temor de Dios. To your nieces, to your nephews, teach them the word of God. Aprovecha cada oportunidad para que conozca cuán importante es agradar a Dios. Take advantage of every opportunity so that they know how pleasing it is to please the Lord, how great it is Las, to please the Lord. las consecuencias positivas y las negativas que conlleva el temor de Dios. The positive and negative consequences of the fear of the Lord. Las recompensas o la disciplina que también tenemos del temor de Dios. The rewards or the discipline that we have from the fear of the Lord. El temor de Dios guardará nuestro corazón y estará con nosotros para siempre. The fear of the Lord will guard our hearts and will be with us forever. Que el Señor te bendiga en este día y espero que estas palabras en unión con el Espíritu Santo ciertamente haya producido temor de Dios en tu corazón, en mi corazón. May God bless you this morning, and I pray that by the power of the Holy Spirit that this will stir the fear of the Lord in your heart and in my heart. Acerquémonos a Él en el temor, en el respeto que Él se merece. Let us draw near to the Lord in the fear and the respect that he deserves. Dios te bendiga, nos veremos pronto. God bless you. We will see you soon. Quiero traerles este anuncio y recordatorio. God bless everyone. I'd like to bring you this announcement and a reminder. Decirles que este próximo domingo, el día 2 de agosto, estaremos reuniéndonos en nuestro templo una vez más. To let you know that this coming Sunday, August 2nd, we will be returning to physical services at our church. Y como siempre, comenzaremos a las 10 de la mañana, si Dios así lo permite. And we will be gathering at 10 a.m., Lord willing. Estamos deseosos de ver nuestros hermanos y de estar cerca. We can't wait to see our brothers and sisters and to be near each other. Y quiero decirles que hemos tomado y estamos tomando todas las precauciones necesarias para la seguridad de todos. I'd like to reassure you that we are taking all the necessary precautions for everyone's safety. Aunque reconocemos que hay personas que por condiciones médicas no van a poder venir. We also know that there will be some that due to their medical conditions, they won't be able to join us. Pero queremos y anhelamos que te unas a nosotros porque la vida sigue adelante. But it is our desire that you would join us because life continues. Así que le pedimos a todos que si usted puede llegar, venza el miedo que quizás haya venido a nuestras vidas. So if you are able to come, we invite you to overcome fear that may have overtaken us. Y te unas a nosotros para poder adorar a Dios juntos, como dice la Biblia, en armonía. And come join us to worship God, as the Bible says, together in harmony. Así que te espero este domingo, el día 2 de agosto, a las 10. I can't wait to see you this Sunday, August 2nd at 10 o'clock. Dios te bendiga mucho. God bless you. Thank you so much for being here with us today. If you're in need of prayer, send us a message in Facebook at Iglesia Casa de Oración or in Instagram at CDO Wister. Enjoy the rest of your day and be safe. God bless you. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Si necesita oración, envíanos un mensaje en Facebook en la Iglesia Casa de Oración o en Instagram en CDO Wister. Disfruta el resto de su día y esté seguro. Dios te bendiga.